usarlo como a ustedes les gustan, dando a entender las características propias de este proceso. Este año estamos celebrando ¿qué? Buenas tardes, Criseli. ¿Qué vamos a celebrar este año según el gobierno, la oficialidad del gobierno? ¿La han denominado este año como qué? ¿Año de qué? Este año 2021, ¿qué estamos aconteciendo? El bicentenario, claro que sí, Milarito, es decir, 200 años de la proclamación de la independencia y de vida independiente. La gran pregunta es, ¿200 años de qué? ¿Realmente el Perú es independiente? Somos un país independiente donde hay desigualdad social, donde la corrupción en este país se ha institucionalizado, donde existe, digamos, agresión física, psicológica sobre el género femenino, donde prácticamente hay un Estado que actúa a espaldas de los entes del pueblo. Obviamente que no. Esa es la gran pregunta. ¿Independiente de qué? Entonces, hoy vamos a ver a lo que a mi parecer es una independencia política. Lo que hicieron pues San Martín y Bolívar, los llamados, entre comillas, los héroes, las figuras ideológicas, artífices de este proceso, lo que hicieron fue una independencia política, porque el Perú hoy es un país que tiene dependencia económica hacia las grandes potencias capitalistas, entre ellas Estados Unidos y otras más. Entonces, ¿de qué independencia podemos hablar? Obviamente no se garantiza en la práctica. Y hoy, mi estimado jovencito, vamos a desnudar la participación tanto de San Martín, cálmate, como de Bolívar. A estos personajes, la historiografía tradicional, los libros de historia y Ministerio de Educación, lo han ensalzado, lo han endiosado, lo han llevado a un altar, porque para estos historiadores, sin estos individuos, tanto San Martín argentino como Bolívar venezolano, no se hubiera logrado la independencia. Y tú sabes muy bien, históricamente hablando, quiénes hacen la historia de la humanidad. ¿Los pueblos o los personajes? Los personajes. ¿Los personajes o el pueblo hace la historia de una sociedad? ¿El pueblo? El pueblo, pues claro. La historia lo hacen los pueblos. Los personajes simplemente acompañan, son la comparsa, lideran este proceso. Pero en nuestra historia se ha ensalzado pues a Bolívar, a San Martín, como si que si no fuera por ellos, el Perú no logró su independencia. Pero en los libros se ha negado y se sigue negando la participación de los sectores indígenas. Oye, esta guerra de independencia en el Perú duró 3 años. Y en esos 3 años murieron miles de millones de indígenas que ofrendaron su vida, derramaron su sangre por un país justo, humano, por un país que querían ser independiente, en la cual buscaban la justicia en todas sus dimensiones. Y pregunta, ¿la historia acaso lee con una página de estos indígenas? Justamente ¿por qué? ¿Por qué no? Porque son indígenas, pues. Porque una vez más nuestra historia está escrita con una mano racista y clasista. Por lo tanto, hay que siempre ha estado oprimido. Obvio, tú lo has dicho, mi estimado. Siempre el pueblo, nosotros hemos estado oprimidos. Viendo, pues, a la luz de estos grandes historiadores, mentes iluminadas, pues, que aspiran a ver hacia el extranjero. Entonces, hoy vamos a rescatar el papel de las masas, el papel de los sectores indígenas, los verdaderos artífices, piedras angulares de este proceso. Porque como tú lo sabes, un gran filósofo alemán decía, la historia lo hacen las masas, lo hacen los pueblos, no los personajes. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Ok, entonces hoy vamos a hablar del proceso de la independencia en el Perú. ¿Ya? Muy bien, entonces para ello vamos a plantear acá el PPT, mi estimado jovencito. A ver, a ver. Un momentito, un momentito, un momentito. Ya. Listo. ¿Te llega la imagen del PPT, jovencito? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, iniciamos. A ver, corriente libertadora del siglo XX. Van a haber 2 corrientes libertadoras, ¿no es así? Una, la del sur, liderada por este personaje, San Martín, y la otra del norte, ¿no? Liderada por un venezolano. ¿Quién lidera la corriente libertadora del norte? Bolívar. Simón Bolívar. Ahora, un detallito, jovencitos. Mira, tú sabes
que en Sudamérica el virreinato peruano fue el último en independizarse, ¿eh? Fue el último. Ajá, muy bien, Milagritos. Es decir, Argentina, o la que se va a llamar Argentina posteriormente, porque era virreinato del Río de la Plata, ni siquiera nombre Argentina. El virreinato del Río de la Plata, lo que se va a llamar Argentina, se independizó con la acción de Bolívar y otros criollos bonaerenses de Buenos Aires aproximadamente en 1808-1809. Bolívar, que representaba al virreinato de Nueva Granada, lo que conformaba los países de Venezuela, Ecuador, Colombia. Ah, sí, Carlos. Lo voy a hacer ahora en la noche ya, Carlos Alberto. Mil disculpas. Por favor, dame ese pase, ¿sí? Lo voy a colgar esta noche ya. Esta noche lo cuelgo, por favor. Dame ese tiempo. Me descuadré en mis tiempos. Cierto tu observación. Correcta tu observación. Mira, decía, Bolívar independiza el virreinato de Nueva Granada, lo que se va a convertir en Venezuela, Colombia y Ecuador, aproximadamente en 1810-1815. Es decir, tanto Argentina como Venezuela habían logrado su independencia. Se habían separado políticamente de España y estaban insertándose a un modelo capitalista, que era el que estaba en boga en ese entonces, motivado por Inglaterra. Entonces, la pregunta es, ¿qué razones motivaron tanto a San Martín, que atravesó los Andes con su ejército, el ejército de los Andes, y a Bolívar con sus tropas, llegar al Perú, independizar al Perú? ¿Qué lo yo? Sus países ya eran independientes. Pero ¿por qué razón tuvieron que llegar a independizar el Perú? Bajo distintas propuestas, obviamente. Ah, claro, pues profesor, fueron solidarios. Eso dice la historia tradicional. Solidarios, quisieron apoyar a la causa peruana, vernos independientes. Eso no es así, ¿eh? Eso no es así, mi estimado. Ya, claro que sí, Nicole. Mira, estos criollos de Buenos Aires y Venezuela plantearon lo siguiente, dijeron, la independencia de Argentina y Venezuela, que van a insertarse al modelo capitalista, no va a estar garantizada si en Sudamérica existe la concentración máxima del poder español. ¿Representada en dónde? En el virreinato peruano. Tú debes saber muy bien que el virreinato peruano representaba la concentración de todo el poder de España en América. ¿Por qué el Perú? Porque aquí había grandes riquezas, las mejores minas, y España había generado todo un aparato económico productivo en esta parte. Entonces, los criollos de Buenos Aires y Venezuela dijeron que su libertad, su independencia, no estaría garantizada si existiera la concentración del poder establecido en el Perú. Por eso las corrientes libertadoras vienen hacia el Perú, para buscar la independencia y lograr eliminar todo rezago, todo elemento de colonialismo de España. Y que sus independencias, sus países, sus burguesías no se vieran peligrar frente a los intereses de los españoles. Ese fue el claro interés. Acá no vayas a pensar que, pues, que Bolívar y San Martín fueron solidarios. No, todo se mueve por intereses económicos y políticos. Y eso tú muy bien lo conoces y lo sabes, mi estimado jovencito. ¿Ya? Entonces, empezamos acá. ¿Qué son las Cortes Libertadoras? Bueno, son campañas políticas militares dirigidas por criollos para destruir el poder concentrado en Sudamérica, representado en el virreinato peruano. Obviamente, San Martín tenía su propuesta, Bolívar tenía su propuesta, pero en algo sí coincidían: destruir el virreinato peruano, que era el centro del poder económico, político de toda Sudamérica. Sin esta, no estaría garantizada la independencia de toda Sudamérica, pues, mi estimado jovencito. ¿Correcto? Causas. Ajá. Ahí vamos a ver las causas. Primero, la contradicción. Siempre las contradicciones presentes. Tú sabes muy bien que si analizamos dialécticamente, todo está en contradicción. Nada es estático, todo está en movimiento, y las contradicciones hacen que de los cambios cuantitativos se generen cambios cualitativos. Eso tú lo sabes bien por dialéctica, no está de más explicarte. En tu curso de filosofía lo has llevado. Entonces, va a haber una contradicción entre el sector criollo y el poder español. Claro, eso siempre se dio desde la colonia. Los criollos estaban marginados, estaban secundados por los peninsulares, por los españoles de nacimiento. Entonces, los criollos veían el momento más oportuno para tomar el control político e iniciar una república criolla. Y estas contradicciones entre el poder español y los criollos siempre se ha dado durante todo el virreinato.
Es así que la independencia, esta coyuntura independentista, fue aprovechada por estos criollos para buscar mayor protagonismo a nivel militar y político y tomar el poder. Y lo van a lograr, pues, en la independencia. Porque después de que el Perú fue independiente, ¿quiénes gobernaron el Perú? ¿Los indígenas? ¿Los esclavos negros? No, los criollos. Era el objetivo principal de ellos. Va a haber una marcada explotación y marginación del sector indígena. Bueno, esto es de nunca acabar, pues es nuestra historia triste, pero hay que aceptarla como tal. Los indígenas, los mestizos, los esclavos, en todo proceso histórico siempre han sido marginados, excluidos, hasta el día de hoy, pues. ¿O acaso crees tú que nuestros hermanos indígenas, nuestros hermanos campesinos, están articulados a un proyecto de un Estado que dice ser democrático y en el Perú? ¿Sí o no? ¿Nuestros hermanos indígenas están articulados a este Estado o están olvidados por el Estado? Los ha olvidado, pues, y los seguirá olvidando. No están articulados, no están ni siquiera los indígenas forman parte de lo que es este Estado llamado Perú. Y eso nace, pues, desde la época independentista, para que te des cuenta de que los modelos no han cambiado. Han cambiado las formas, maquilladas, pero el sistema sigue siendo el mismo. Marginación, explosión, explotación, exclusión, discriminación, segregacionismo y todo ello. Existía una abundante presión tributaria por parte de la colonia hacia las colonias hispanoamericanas. España cada día, cada tiempo incrementaba los impuestos sobre sus colonias, lo que fue determinante para que los criollos iniciaran, pues, la lucha independentista. Y sobre todo, un elemento clásico importante, la influencia de la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias. Llega al Perú las ideas de la Ilustración, de Montesquieu, de Rousseau, grandes filósofos de este sistema de ideas. A ver, ¿qué planteaba Rousseau en su libro El contrato social? Planteaba la soberanía del pueblo, decía. ¿Qué significa la palabra soberanía? Tú no conoces esa palabra. ¿Qué es soberanía? Soberano es como un gobernante o así, o que tiene un potestad, tiene poder. La soberanía es la capacidad que tiene el Estado de ejercer de forma autónoma, libre, su poder y elegir a sus representantes que ejerzan el control del poder a través del sufragio popular. Y esa herencia de la Revolución Francesa la hemos heredado. Claro, bajo una concepción de una democracia burguesa, y eso tú muy bien lo sabes. Está el señor Montesquieu, que escribe su libro El espíritu de las leyes. Y en este libro, El espíritu de las leyes, ¿qué plantea Montesquieu? Dice, no, el rey no debe concentrar todo el poder, porque si concentra todo el poder, hace un mal uso del poder. Se debe establecer división de poderes. ¿Y cuántos poderes plantea Montesquieu? Que hasta hoy es vigente en nuestra constitución política. ¿Cuántos poderes del Estado se conocen? Niños. 4, 5, 6 o 3. 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Claro, esos poderes legislativo, ejecutivo, judicial, es herencia de la Revolución Francesa, de la Ilustración de Montesquieu, y lo ha sido copiado por todos los países bajo un enfoque actual que se tiene. Ya empezamos. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, todas estas causas fueron un caldo de cultivo, un germen que se fue acumulando y que va a explotar, por así decirlo, durante el año 1821 a 1824. ¿Ya? Proceso histórico. Bueno, acá tenemos el señor San Martín. La corriente electoral del sur, liderada por San Martín, fue financiado por ricos criollos de Buenos Aires y después por de Valparaíso. San Martín conforma en la zona de Mendoza el Ejército de los Andes, conformado por muchos europeos. Ahora, un detalle, antes que se me pase y me olvide. Dentro de este proceso de la independencia del Perú y Sudamérica, el país que aportó económicamente y políticamente tanto a San Martín como a Bolívar fue el capitalismo inglés. Inglaterra estuvo detrás de todo este proceso independentista. ¿Por qué? ¿Qué buscaba Inglaterra? ¿Qué ganaba si Sudamérica y el Perú eran independientes? ¿Qué ganaba? Que nos aliáramos con ellos. Ya, ¿para qué? Que nos explotaran también. Claro, Para pues mira, explotarnos. recuerda,
En ese tiempo, en Inglaterra se estaba llevando la revolución industrial. Todo por eso hay que concatenar los hechos, ¿eh? Hay que contextualizarlos. A ver, un momentito, ¿qué me dicen por aquí? Ajá, claro que sí, Cristian Romero, mira. Como Inglaterra estaba desarrollando la revolución industrial, tenían máquinas, generaban mayor producción. Pero lo que no tenía Inglaterra era materias primas. Sin materias primas, sus industrias no producen. Y si no hay producción, Inglaterra no se consolida económicamente en el mundo. ¿En dónde había materias primas en gran abundancia? ¿A dónde apunta Inglaterra los ojos? A Sudamérica, pues. Especialmente al Perú. Acá en el Perú siempre ha habido oro, plata, cobre, estaño, zinc, gas, petróleo. Ingentes recursos naturales, que ha sido motivo y botín de varias potencias internacionales auspiciadas por cada gobierno de turno. Eso aspiraba a Inglaterra. Por eso que financia. Por eso que después de la independencia de nuestro país, el Perú pasó a depender económicamente de Inglaterra. No tenía sentido. Esa es la razón por la cual. Y con este apoyo, el señor San Martín forma un ejército de muchas nacionalidades. En su ejército habían ingleses, habían franceses, habían irlandeses, habían belgas, que también buscaban ciertos intereses económicos en el Perú. Muchos mulatos, muchos mestizos y muchos esclavos negros traídos desde Buenos Aires. San Martín lleva a cabo su campaña en Chile, atraviesa la Cordillera de los Andes, y en Chile se lleva a cabo 3 batallas. Chacabuco, Cancha Rayada, que es una derrota, y Maipú. En Maipú, San Martín logra vencer a las tropas españolas y establece la independencia de la emergente República de Chile. Y deja como gobernador de Chile al señor Bernardo O'Higgins. Disculpa la pronunciación, no speak English. Si es Bernardo O'Higgins, el apellido ya pues sácalo. ¿Qué nacionalidad era Bernardo O'Higgins? Era arequipeño, era peruano, era inglés. Entonces date cuenta cómo acá Inglaterra estuvo entrometida, estuvo establecida para buscar ciertos intereses. Y aquí es lo siguiente, a ver, un momentito anterior. A ver, después de la independencia de Chile, San Martín recibe un telegrama de los criollos de Buenos Aires que le dicen, ¿sabes qué, San Martín? No te vamos a apoyar económicamente en tu campaña hacia el Perú. Es muy costosa y muy riesgosa. ¡Desiste! Oye, San Martín se quedó así en el aire. ¿Sabes quiénes financiaron a San Martín de la campaña de San Martín hacia el Perú? Los comerciantes de Valparaíso, los chilenos. Estuvieron económicas. Incluso hicieron el lujo de traer a un marino muy costoso en esa época, el gran Lord Cochrane, que trajo más de 6 barcos con los cuales San Martín desembarcó en el puerto de Paracas y llevó a cabo la fase del proceso independentista. La pregunta, ¿y por qué los comerciantes chilenos apoyaron a San Martín y se unieron a su independencia? ¿Es que acaso habrán querido también ser solidarios? ¿Por qué Chile aportó al proceso de independencia económicamente a San Martín, contratando un marino inglés? ¿Por qué? ¿Qué interés buscaba Chile? No sé, materia prima también. Claro, y mira, te pongo un caso, mira, a diferencia del Perú, esa es una gran diferencia, ya casi lo planteo. Chile y Perú políticamente tienen distintos planes. Desde que Chile desde que Chile declaró su independencia, su plan a largo plazo era aspirar a convertirse en potencia económica en el Pacífico Sur. Hoy, año 2021, ¿Chile es o no es una potencia en el Pacífico Sur? Lo es, lo ha logrado. El Perú no tiene ningún proyecto, por eso es lamentable. 200 años de vida republicana y nada. En el Perú no existe un proyecto coherente, adecuado, proyecto a largo plazo de qué queremos como país. En el Perú la hoja de ruta se ha trazado de acuerdo a intereses particulares y personales, más no colectivos. Y es un gran problema, pues. Y en Chile, si quería crecer económicamente, tenía que crecer. Valparaíso siempre ha sido opacada por el desarrollo del Callao. Valparaíso ha vivido a la sombra del Callao. Entonces Chile nos dijeron, un momentito, es hora ya pues de despegar, pues. Basta ya de vivir a la sombra del Callao. ¿Hay que hacer qué? Hay que apoyar a San Martín, pues, que lleva a cabo la guerra de independencia.
Porque si el Perú va a estar en guerra, vamos a desarticular su economía, la vamos a neutralizar para nosotros crecer económicamente. Por eso que Chile apoya la independencia del Perú. Porque sabes que cuando un país entra en guerra, como fue la guerra de independencia, ¿hay o no una paralización de la economía? ¿Genera o no crisis económica? ¿Sí o no? Obvio. Y eso buscaba Chile, pues. Desestabilizar económicamente al Perú para que ellos, ¡boom!, vivan el espejo. Y lo van a hacer. Y años después van a conseguir ese plan cuando en el año 1879, que lleva a cabo Chile contra Perú y Bolivia. 1879. Por el amor de Dios, ¿qué lleva a cabo el Perú en el año 1879? Chile contra Perú y Bolivia. ¿Qué declara? ¿Nos gana la Copa América? ¿Qué? Guerra, Guerra del La guerra Pacífico. claro, la guerra del salitre, pues. Sí. La guerra del salitre. Ah, Y Guerra para- del Salitre. Claro, no guerra del Pacífico, guerra del salitre. Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Ya? Ese es luego. Claro. Ahora. Con todo esto, San Martín llega a Pisco y luego se instaura en Huaura. Y en Huaura establece su cuartel general. El virrey La Serna, que se encontraba aquí, inclusive, bueno, aquí hay una serie de hechos que hay que tomarlo en cuenta. A ver, ya. Digo lo siguiente. Cuando San Martín llega al Perú, era virrey del Perú el virrey Pezuela. Pezuela se reúne con San Martín. Escúchame, para llegar a un acuerdo. San Martín ya viene con una idea en mente de establecer un proyecto político en el Perú. San Martín y la Serna se reúnen y San Martín le propone al virrey de la Serna el proyecto político. Oye, ¿sabes qué proyecto político tenía San Martín para el Perú? Una monarquía constitucional. Decía, el Perú debe ser gobernado por un rey o por un príncipe europeo, al igual al estilo de Inglaterra. Bueno, San Martín había sido educado toda su vida en Inglaterra, tenía una cierta ascendencia inglesa, ufanas de aires europeos. Él decía que el Perú políticamente es un país inmaduro, el Perú no puede gobernarse a sí mismo, es inestable, por lo tanto hay que tener un príncipe de Europa para que gobierne el Perú. Oye, esa idea tenía San Martín para el Perú, que el Perú sea una monarquía constitucional. Imagínate, un pensamiento totalmente errado, pues, o sea, San Martín no éramos capaces de dirigirnos ni gobernar políticamente. Eso pensaba San Martín del Perú, ¿eh? Por dicha razón, está planteada. La Serna plantea su proyecto de que el Perú sigue siendo colonia de España. Al no ponerse de acuerdo, la conferencia de Miraflores, descartada, fracasada. Esto, ciertos militares españoles le toman como una, digamos, un fracaso. Y se lleva a cabo el motín de Aznapuquio. Un grupo de militares españoles se amotinan, entre ellos la Serna, y lo expulsan al señor Pezuela. Lo ponen en un barco y lo mandan de regreso a España. Y la Serna dice, no, ahora yo voy a ser el virrey del Perú. Yo voy a negociar con San Martín. Dice. Se reúne con San Martín en una hacienda cerca a Canta, Punchauca. Nuevamente San Martín, empecinado, lanza su idea de proyectar una monarquía constitucional. A tal punto, mira, que San Martín manda un amigo, un emisario suyo llamado José García del Río y Parucien a Europa para que busque un príncipe que se haga cargo políticamente del Perú. La conferencia también fracasa, no se ponen de acuerdo. Y al fracasar la conferencia, ¿saben qué hace la Serna? Julio de 1821 se retira de Lima. Se retira. ¿Sabes quiénes creyeron en la independencia? Las indígenas, las guerrilleros indígenas montoneros. Los montoneros indígenas, muchos de ellos dejaron sus campos de cultivo, huyeron de las haciendas, de las chacras, tomaron las armas y formaron guerrillas que estaban dispuestas a actuar en la guerra de independencia, a la cual San Martín nunca tomó en cuenta. Un grupo de guerrilleros, no lo digo yo, lo dice Virgilio Roel Pineda en su libro Los Libertadores y lo dice Julio Roldán en su libro Perú, mito y realidad, como en otros textos que lamentablemente no se conocen, porque historiadores tradicionales no quieren reconocer esto o polemizar. Ellos cuentan que una vez que la Serna se retira y abandona Lima, indígenas de Canta, Huarochirí, Yauyos y el centro del país, miles de ellos se acantonaron en lo que es hoy el Cerro San Cristóbal.
Ahí se instalaron y estaban esperando el momento ideal para tomar la capital y producir un asalto popular. Oye, cuando la aristocracia limeña se enteró de esto, empezó a poner la alerta de peligro. Le mandan un telegrama a San Martín, el conde de Montesmira, que era considerado alcalde de Lima, cuando la Serna se retira. Y la Serna se va a la sierra, toma posesión del Valle del Mantaro hasta Ayacucho. Profesor, ¿y por qué la Serna se fue a la sierra? Era más inteligente que San Martín, pues. ¿Cuál es la principal actividad económica del Perú? La minería. ¿Dónde están las principales minas del Perú? ¿En Lima o en la región andina? Andina. En la En la región andina. tierra. Entonces la Serna va con todas sus tropas, controla la sierra para que siga la producción económica. Lima económicamente no le resultaba estratégica. El marqués de Montemira le escribe una carta a San Martín. San Martín, ingrese por favor a Lima, que la chusma, así lo dice, que la chusma pestilente está a punto de tomar la capital. Se refería pues a nuestros hermanos indígenas montoneros. Decía, si las guerrilleras montoneras toman la capital, se lleva a cabo una revolución popular y un gobierno del pueblo. Oiga, en ese año, 1821, a la aristocracia criolla le convenía que el pueblo tomara el poder, que las guerrillas indígenas tomen el poder. Pudo darse, pero les convenía. Obviamente que no. Obviamente que no. Y San Martín accede, ingresa a Lima el 26 de julio de 1821. Y 2 días después, ¿qué hace de este famoso balcón? Con sus palabras, proclama la independencia del Perú. Pero ¿sabes por qué San Martín proclama la independencia del Perú? Para congraciarse y proteger a la aristocracia rica criolla de Lima, dándole la espalda a los indígenas montoneros. En esta ceremonia de esta fotografía que tuve, San Martín lo hace al estilo español. Los reunimos en la plaza, todos eran criollos ricos. San Martín no invitó a los indígenas. Los indígenas estaban fuera del muro. Tú sabes que en ese entonces Lima tenía un muro, la muralla de Lima. No los invitó a ser partícipes de este hecho histórico. Los indígenas, resentidos, se fueron hacia la zona andina para reorganizarse y ver en qué momento deben participar. Mira, inclusive Virgilio Roel en su libro dice lo siguiente: cuando la Serna abandona Lima y toma lo que es hoy la carretera central, pasa por Huachipa, San Martín los escoltó. Oye, eso hizo San Martín. Colocó una escolta de aproximadamente 4,000 hombres que escoltaron a la Serna de llegar vivo hasta Huancayo, porque las montoneras le pisaban los... Y San Martín ordenó que si alguna montonera atacaba a la Serna, iban a ser fusilados y condenados por traición a la patria. Oye, eso hizo San Martín en Perú. Concilió con el virrey, señores. Ahora, un detalle, y acá me uno. Algunos historiadores con otra mentalidad crítica dicen que el Perú no debería celebrar su independencia el 28 de julio. Porque ese día, cuando San Martín proclama que el Perú es libre, independiente, lo que tú ya conoces, el Perú no era independiente, pues. La Serna tenía todo el control de la sierra central, Valle del Mantaro, Ayacucho, Cusco, controlaba toda esta región. San Martín nada. El Perú seguía siendo controlado por las tropas españolas. Entonces, ¿de qué independencia hablamos? Lo único que hace San Martín el 28 de julio es proclamar la independencia para evitar que las guerrilleras indígenas asalten la capital, tomen el poder y favorecer a los ricos criollos de Lima. Eso fue el interés. Historiadores actuales dicen que el Perú debería celebrar su independencia 9 de diciembre de 1824. ¿Por qué? Porque el 9 de diciembre de 1824 vencimos a las tropas españolas en la batalla de Ayacucho. Es decir, 3 años después de que San Martín proclamara. Entonces, a mi parecer, lo que hace San Martín es una farsa, es una estafa, es una parafernalia, simplemente para favorecer a la rica aristocracia criolla. Pero no, pues no. Hoy la gente dice, no, 28 de julio, gracias San Martín. Por favor, este señor siempre se concilió con los grupos de poder y siempre dio espalda a aquellos que sí quisieron ser partícipes de la independencia, como es el pueblo, como son los indígenas. Y las cosas hay que decirlas claras y directas.
Por eso que cuando digo esto, a muchas personas, profesores dicen, ¿qué estás hablando? Dicen, ¿no? No, pero es que hay que leer otras fuentes, pues. Hay que leer otros documentos de la cual que haya. Entonces, San Martín, al proclamar la independencia, ¿salvó o no salvó a los criollos ricos de Lima, por así decirlo? Lo salvó, pues. Oye, ¿qué hubiera pasado? Un poco cambió. ¿Qué hubiera pasado si San Martín se retrasaba algunos días y las guerrillas indígenas tomaban la capital? Oye, hubiera sido un gobierno del pueblo, algo así como la Comuna de París, años después. ¿Y qué hubiera sido ese gobierno del pueblo? Imagínate, pues, ¿no? Quizás los intereses de la aristocracia que hoy hubieran sido perjudicados o estuvieran en peligro. Pero para los intereses del pueblo esto no se dio, pues. Y como San Martín protegió a los criollos le premiaron a San Martín. Dijeron, ¿sabes qué, San Martín? Chévere contigo, ¿eh? Salvaste de la chusma indígena. Así nos trataban. Decían, chusma pestilente, nos decían. Lo nombraron a San Martín protector del Perú. San Martín establece un breve gobierno de 8 meses, el protectorado de San Martín. Oye, qué terrible, ¿no? Cosas que solamente pasan pues en este país llamado Perú. Y San Martín en este breve gobierno lleva a cabo una serie de medidas. Por ejemplo, forma la Sociedad Patriótica del Perú, donde va a difundir las ideas monarquistas, donde va a difundir de que el Perú debe ser una monarquía. Su asesor, su difusor, el señor Bernardo de Monteagudo. A nivel social, San Martín quería ganarse el respeto del pueblo, cosa que no lo tenía. El pueblo lo miraba extraño a San Martín. Entonces, ¿qué es lo que pasa? San Martín proclama la libertad de vientres. Dice, todo esclavo negro que nace después del 28 de julio de 1821 es libre. Y la gente aplaudía. San Martín liberó a los esclavos negros. Pero un momentito, profesor. ¿Y los que no habían nacido después del 28 de julio de ese año, qué seguían siendo? Ah, piensa. Esclavos. Seguían siendo esclavos, pues. Oye, qué chiste de San Martín. ¿Ah? Otra gran estafa la de San Martín. Y profesor, ¿y por qué no liberó a todos los esclavos? Así, de arranque, como quien dice. ¿Por qué no lo hizo? Tuvo la facultad de hacerlo, pero no lo hizo. No le ¿Y sabe convenía. Claro, pero no le convenía a quién, a los criollos. Los criollos ricos tenían haciendas donde producían algodón, uva, arroz. Y pregunta, ¿quiénes trabajaban en sus haciendas? ¿Ellos o los esclavos? Los esclavos. Por lo tanto, si San Martín liberaba a todos los esclavos, no había mano de obra, pues. Astuto San Martín, ¿no? Algo interesante que es de San Martín es la creación de la Biblioteca Nacional, pues por así decirlo. Pero acá también San Martín funda la Orden del Sol, que me faltó incluir acá. La Orden del Sol es una institución donde San Martín va a vender títulos nobiliarios. ¿Qué títulos, profesor? Título de conde, de duque, de marqués, de vizconde. Y la gran pregunta, ¿quiénes podían comprar estos títulos nobiliarios? ¿El pueblo? ¿Los indígenas? ¿Los esclavos negros? Los ricos criollos, pues. Para el rico criollo, claro, pues. Para el rico criollo de esa época era necesario que lo llamen conde, duque, estatus de poder, mirar por debajo del hombro a la gente del pueblo, a los plebeyos. Imagínate el negociazo que hizo San Martín con todo esto. Algo así como el negocio de las vacunas, pero al estilo San Martín. Claro, pues se vendió como pan caliente. Y los beneficiados de los criollos ricos. ¿Tú crees que el pueblo no tuvo acceso a ello? Pues. Algo interesante es que se crea la Biblioteca Nacional, lo único plausible de la gestión de San Martín. Se compone el himno nacional a cargo de José de la Torre Ugarte, de Bernardo Arcelo, que en otro momento comentaremos. Se crea el Ministerio de Guerra a cargo de Monteagudo, el Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de García del Río y el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda es lo que hoy llaman el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía. ¿Ya? Entonces, mira, todo eso es San Martín, pues. Entonces, ahora la pregunta es, estamos viendo, pues, la actitud, digamos, totalmente ajena a San Martín. Y San Martín, desde que llegó al Perú, siempre buscó conciliar con los españoles. Si tú revisas, San Martín no tuvo ningún enfrentamiento armado con las tropas españolas.
a excepción de Álvarez de Arenales, que tuvo una escaramuza en Cerro de Pasco, pero no fue una batalla plenamente establecida. San Martín se entrevista luego con Bolívar en Guayaquil, donde ambos plantean su propuesta. Acá una cuestión directa. Bolívar tenía otros planes políticos. Bolívar quería que el Perú sea una república. San Martín quería que el Perú sea una monarquía. Al no ponerse de acuerdo ambos, la conferencia fracasa. San Martín, decepcionado, retorna a Lima y decide abandonar el Perú. ¿Ya? Decide abandonar el Perú. Pero antes de abandonar el Perú, San Martín conforma el primer Congreso Constituyente. Y este primer Congreso Constituyente, como dice su nombre, lo dice, constituyente, ¿cuál va a ser su función? Constituyente, lo que plantea hoy un partido político, asamblea constituyente, dice, que busca elaborar un Congreso Constituyente, un documento básico, esencial. Claro que sí, Carlos Alberto. A ver, documento básico y esencial. La Constitución. Claro, pues hija, gracias, la Constitución política. Y eso se encargó. Lamentablemente, este Congreso Constituyente lleva a cabo una campaña de puertos intermedios. Campaña que intentó acabar militarmente con los españoles y fracasaron. Se produce el motín de Balconcillo. Oye, mira, qué terrible. Mira cómo son los criollos. ¿Ah? Y esto demuestra la clase política que tenemos, pues, papito lindo. Mira. Se forma el Congreso Constituyente y San Martín abandona Lima. Deja en el cargo del Congreso a Francisco Javier de Luna Pizarro, otro rico aristócrata. Y este Congreso nombra como presidente del Perú a José de la Riva Agüero, que algunos lo consideran el primer presidente del Perú. No. Mira, lo nombran presidente del Perú y el Perú ni siquiera es independiente. Bueno, cosa que solamente pasaban con los criollos, pues. Así era nuestra clase política. Bastante irrisoria su conducta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Otro grupo de criollos desconocen a José de la Riva Agüero como presidente. Y se produce el motín de Balconcillo. Por favor, anótalo. En los exámenes de admisión ha venido. El motín de Balconcillo es considerado el primer golpe de Estado en el Perú. Anótalo, por favor. Motín de Balconcillo es considerado el primer golpe de Estado en el Perú. Sabes que es un golpe de Estado, ¿no? Está de más explicar. Ya bueno. ¿Quiénes motivan este golpe de Estado? Otro grupo de criollos que desconocían a Ribagüero como presidente. Y proponen un nuevo presidente, el Marqués de Torre Tagle, que con sus tropas toma Lima y lo votan a Ribagüero. Se instaura un nuevo poder. El Marqués de Torre Tagle ahora es nuevo presidente por la facción de un grupo de criollos. Oye, José de la Riva Agüero no se quedó con los brazos cruzados. Cogió sus tropas, su ejército y se fue a Trujillo. Y en Trujillo instaló su gobierno. Dijo, de aquí voy a borrar el Perú. 1823, el Perú era una anarquía. Teníamos dos presidentes, Ribagüero en Trujillo, apoyado por otro grupo de criollos, y el Marqués de Torre Tagle en Lima. Oye, qué terrible. Ni siquiera éramos independientes, ya teníamos dos presidentes. ¿Esto qué te dice? ¿Qué te demuestra? Al margen de las risas. Te genera que políticamente hemos sido una clase cohesionada, políticamente hemos sido una clase articulada o dividida, fraccionada. ¿Qué te dice? Dividida. Claro, Dividida, pues, profesor. dividida. Como el día de hoy, pues, ¿no? Hay muchos partidos políticos que están buscando a quién apoyar, o apoyo al profe, o apoyo a la geisha. Y cuando digo geisha, ¿sabes a quién me refiero? Pues, ¿no? ¿No? Están buscando intereses. O sea, aquí no hay una convicción clara. O sea, si yo quiero formar una unidad por mis ideas y mis principios, apoyo a tal. No por una repartija. Porque lo que están esperando hoy los partidos políticos es, ya pues, te apoyo y a cambio, ¿qué me das? ¿Qué ministerio me das? ¿Dónde voy a formar parte del gobierno? Es así en política, en el Perú no hay coincidencias, no hay principios. Todo es una cuestión de arreglo. Igual ocurría con nuestra aristocracia criolla en ese entonces, pues. Así es la señora acá, ¿no? Entonces, eso era lo que ocurrió. Oye, era el escándalo tal que tanto Ribagüero como el Marqués de Torre Tagle se habían reunido clandestinamente con el virrey La Serna para intentar asesinar a Bolívar, que estaba intentando ingresar por el norte.
Oye, a ese punto llegaron estos individuos. Mira lo mísero que fueron esta clase política. Oye, qué terrible el accionar, ¿eh? Eso permite, pues, que en nuestro país no exista un partido político cohesionado. Es así que se temía en Lima una guerra civil. Los criollos y el Congreso temían que en Lima pueda haber una guerra civil entre Ribagüero y Torre Tagle. Entonces el Congreso piensa, dice, si hay una guerra civil, esto se va, disculpa la palabra, dicen al carajo. O sea, se va a la borda, pues, ¿no? Terrible. ¿Qué hacemos? Ya, hay que llamar a Bolívar, pues. No hay otra. Bolívar tiene que poner orden. Él es el único que tiene las armas del ejército. Hay que llamarlo. Y van y lo buscan. Bolívar, ¿sabes qué? Esto ocurre en Perú. Queremos que ponga orden. Bolívar dice, ya, ahora me necesitan, dice. Ya, yo voy a llegar a Lima, pero con 2 condiciones. Oye, pone sus condiciones, Bolívar. Algo que sí pecó Bolívar era los excesos de poder que tenía. Primera condición, dice. Ustedes primero como Congreso, si quieren que yo ingrese a Lima y al Perú, tienen que nombrarme dictador. Y me dan amplios poderes, ilimitados. Si no, no ingreso. Y una vez que ustedes me nombran dictador con amplios poderes, ustedes inmediatamente se disuelven. ¿Qué quiere decir que se disuelvan? Que el Congreso se disuelva. Escucha la palabrita, disolver. ¿Te recuerdas, no? Claro, recuerda, año 92, ¿quién dijo esa palabrita? Disolver. ¿Qué quiere decir disolver? ¿Desaparecer? Desaparecer, pues decía. El Congreso nombraba dictador a Bolívar y desaparecía, dejaba de funcionar. Oye, dice que al Congreso no le quedó otra que aceptó. Lo nombra a Bolívar dictador y Bolívar ingresa como dictador. El Congreso se disolvió y se inició la dictadura de Bolívar. Bolívar gobernó sin oposición. No teníamos Congreso. Oye, qué terrible gobernar un país sin Congreso, ¿no? Es lo peor, pues no hay respeto a las leyes, a la Constitución. Eso hizo Fujimori, pues. Y eso es el patrón. Entonces, Bolívar ingresa a un título de dictador y lo primero que hace Bolívar es capturar a Ribagüero y capturar a Torre Tagle. Y los deportó. Porque eran unos obstáculos a los planes políticos que tenía Bolívar. Entonces, Bolívar ingresa al Perú. Ahora, Bolívar tenía grandes pergaminos, pues. Había logrado las victorias en Boyacá, en Pichincha y en la zona de Carabobo, dando la independencia de Venezuela, Colombia y Ecuador. Y con esos pergaminos Bolívar ingresa al Perú. ¿Ya? Se establece en la dictadura de Bolívar. Bolívar reactiva el tributo. Oye, mira, Bolívar dice, oye, la guerra va a generar gastos. ¿Quiénes son mayoría en el Perú? Indígenas, ya pues, que paguen impuestos. ¿Sí? Y no le va a llamar impuestos, mira, le pone un título así, bien, digamos, utilizando ese lenguaje, le llama contribución personal. Es decir, los indígenas debían contribuir con un pago para que el Perú se arme, compre armamentos y lleve a cabo la guerra de independencia. Oye, el indígena era explotado, no tenía tierras, vivía en la miseria, en la pobreza total, no participaba en política. Encima lo obligaron a pagar impuestos. Terrible, ¿no? Se produce la leva. En la sierra de Junín y Huánuco, con muchos indígenas fueron levados en contra de su voluntad para formar parte del ejército. Se expropia de bienes a los campesinos, se le quita sus tierras, se le quitaron sus ganados. ¿Para alimentar a quién? A las tropas independentistas. Qué terrible, ¿eh? Su vajita, su carnerito, se le quitaban al campesino, lo mataban y lo daban al ejército. Estás alimentando la causa de la guerra, decían, independencia. Terrible, ¿no? O sea, el camino ya se quedaba casi sin nada. En la miseria total, pues. Entonces, y se van a llevar 2 batallas finales. La batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. La batalla de Junín, agosto de 1824. Batalla donde triunfan las tropas patriotas, las tropas de Bolívar, que estaba integrada por diversas unidades y principalmente por indígenas. Es la batalla que se desarrolla con arma blanca, dice. Ya. Si es la batalla que se desarrolla, a ver, mira, es la batalla, jovencito, como te dije, que se desarrolla con arma blanca. Si es batalla que se desarrolla con arma blanca, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que es una batalla? No, que se desarrolló solamente con arma blanca.
¿Entiendes eso? A ver. En la batalla de Junín solamente se usó arma blanca. ¿Qué arma se utilizó? Bayonetas, Cuchillos. espadas, sables, cuchillos. No se utilizó pólvora. Por mutuo acuerdo tanto del ejército patriota, como el ejército español. La batalla final va a ser en Ayacucho. En Ayacucho. 9 de diciembre de 1824. Por eso, con justa razón, dicen que el triunfo en la batalla de Ayacucho selló la independencia no solamente del Perú, sino de toda Sudamérica. Porque ahí se derrotó pues, de forma contundente, de forma tajante, a las tropas españolas que buscaban estar siempre en este poder. ¿Ya? Un momentito, disculpa, por favor. Ya, disculpa, un momentito, ¿sí? Mil disculpas, jovencito. Ya. Ya, ahora. Escúchame un ratito, ya. Ahora, en esta batalla de Ayacucho se ha hecho muchas contradicciones. Hace un tiempo atrás yo estuve en Huamanga, trabajando en Huamanga, en Ayacucho, y había un grupo de huamanguinos y guantinos que planteaban sacar la estatua de José Antonio Sucre en bronce que está en la plaza principal de Huamanga. Porque ahí dice, bueno, en honor a José Antonio Sucre, que fue su brazo derecho de Bolívar aquí en el Perú, junto con Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Faustino Sánchez Carrión va a ser su secretario personal, su allegado, un franelero total, pues, de Bolívar. Cuando digo franelero, sabes a qué me refiero, ¿no? Y bueno, pues en la plaza de Huamanga dice, ¿no? En honor a gloria al vencedor de la batalla de Ayacucho. Hay muchos que dicen que el señor Sucre no es el vencedor, sino otro personaje que a continuación te voy a mencionar. 8 de diciembre de 1824, Sucre le envía un telegrama a Bolívar diciéndole que sus tropas están desmotivadas, no han comido en 2 días y así no se puede enfrentar la batalla. Los españoles, la Serna, que era mucho más hábil, tú vas a Ayacucho, hay una pampa llamada la Pampa de la Quinua. En la parte alta de la pampa está un cerro que hasta hoy existe, ¿eh? Se llama el Cerro Condorcunca. Las tropas españolas colocaron sus baterías, sus cañones y sus batallones en las faldas del Cerro Condorcunca. Las tropas patriotas dirigidas por Bolívar estaban en la pampa. Oye, Bolívar, por Sucre, porque Bolívar ni siquiera estaba en Ayacucho, ni siquiera estaba en Cusco. Entonces, por una simple cuestión de lógica, por lógica simple, te pregunto, jovencito, te pregunto, ¿quién tenía mejor posición estratégica? ¿Los realistas o españoles o el ejército patriota? Respóndeme. ¿Quién tenía mejor posición estratégica? ¿Patriota? Los patriotas, ellos estaban en la pampa, los españoles estaban en el cerro, en la parte alta. ¿Quién tiene mejor? Español, profesor. Los españoles. Los españoles. Los españoles lanzan la escaramuza, 8 de la mañana, se inicia la batalla. Sucre hace denodados esfuerzos, casi sacrificados, e intentó asaltar el cerro. No lo logró, obviamente, pues. Los partes de guerra, y eso lo dice Virgilio Robel y otros documentos más, manifiestan que 1 de la tarde, entre mediodía y 1 tarde, la batalla se inclinaba a favor de las tropas españolas, a favor de las tropas realistas, a tal punto que Sucre piensa en la retirada. Y es así que aproximadamente 1 de la tarde, de manera intempestiva, como si fuese una ráfaga del viento de la puna, ingresaron por la retaguardia cientos de miles de indígenas provenientes de Pampa Cangallo, la parte en Ayacucho, liderados por Basilio Auqui y Marcelino Carreño. Eran los montoneros indígenas. Ingresaron por la retaguardia, desarticularon, desorientaron a las tropas realistas españolas. Y eso sacó provecho Sucre, que reorganizó sus tropas y asaltó el cerro. 5 de la tarde, la batalla la ganaron las tropas patriotas, pero con el aporte, con el valor de estos indígenas montoneros de Pampa Cangallo dirigidos por Marcelino Carreño. Si no fuera por estos indígenas, la batalla no lo hubiéramos ganado, jovencitos. Pero dime tú, ¿algún libro de historia tiene el nombre de héroe, partícipe en la batalla de Ayacucho de Marcelino Carreño y Basilio Auqui? No.
¿Hay algún libro de historia? Ninguno. Ninguno. Profesor, ¿y por qué no lo incluyen? Porque eran quechohablantes, eran indígenas. Y la historia del Perú está plagada de racismo. Tenía que aparecer, pues, Sucre, blanquito, rubio, ojos claros, bien parecido. Aquí van a aparecer, pues, nuestros hermanos indígenas en la vida. Por eso que se armó toda esta polémica en Ayacucho en querer sacar la estatua del señor Sucre y colocarla de Marcelino Carreño. Marcelino Carreño, Basilio Auqui y sus morochucos de Pampa Cangallo deben ser los considerados héroes de dicha batalla y gracias a ellos el mérito. Pero la historia oficialista, la historia racista no le ha dado el crédito, pues. Se ha negado el papel de estos sectores. Terrible, ¿no? Por eso yo soy de la idea de que hay que reescribir la historia de ese país. Hay que revalorar aquellos elementos que han sido partícipes en la construcción de los hechos históricos en este país. Y Marcelino Carreño es uno de ellos. Debería haber un monumento a Marcelino Carreño o debería haber alguna calle en su nombre, pero es un olvidado más de nuestra historia, de los tantos que existen en este país. Entonces, imagínate eso, pues. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Acuérdate bien, Marcelino Carreño, Basilio Auqui y los morochucos de Pampa Cangallo. Montoneros indígenas que sin su valor, sin su participación, la batalla de Ayacucho no hubiera tenido éxito. Claro, los laureles, los méritos, se llevó Sucre, pues, Sucre, que prácticamente poco nada hizo para esta batalla. Pero así es, pues, nuestra historia, ¿no? Esta historia que tenemos. Lamentablemente, la historia del Perú siempre ha dado la espalda al pueblo, a nuestro pueblo querido, amado, aquel pueblo pues, que ha gestado siempre los hechos históricos. Oye, y esto no quedó más, agárrate, que acá sí te desmayas. Se firma la capitulación de Ayacucho. Ahora, por una cuestión de lógica, si se va a firmar una capitulación, pregunta, papito lindo, ¿quién pone las condiciones? ¿Vencedor o vencido? Vencedor. Oh, es obvio, pues, ¿no? O sea, si yo gano una batalla, gano una guerra, y la capitulación es un documento en el cual ambas partes se ponen de acuerdo. Obviamente el que pone las condiciones debe ser el vencedor. Pero aquí esto no ocurre. Sucre, con plena colaboración de Bolívar, firma una capitulación donde la capitulación firmada entre Sucre, representante de las tropas patrióticas, y Canterac, de las tropas españolas, llegaron a una conciliación, a un acuerdo. Oiga, la capitulación de Ayacucho le favoreció más a los españoles que al Perú. Traición, pues, de Sucre y de Bolívar, conjuntamente. Y acá lo desnudamos de pies a cabeza. ¿Por qué, profesor? La capitulación tiene 40 puntos. Te voy a mencionar solamente 4, para que te des cuenta del entreguismo y del servilismo que tuvo Sucre frente a los españoles. Un apéndice, un acuerdo de la capitulación decía lo siguiente. Aquellos españoles que querían quedarse en el Perú, porque con esta capitulación el Perú reconoce la independencia de... Perdón, España reconoce la independencia del Perú. Pero dice, aquellos españoles que quieran quedarse en territorio peruano, lo pueden hacer. Se le iban a respetar sus tierras, sus propiedades, sus minas, sus haciendas, hasta sus esclavos, como si nada hubiera pasado. Oye, qué terrible, ¿no? O sea, no pasó nada, pues. Te quedas normal con todas tus propiedades. Ejemplo 2. Aquellos españoles que querían retornar a España, el gasto que era vía marítima, el gasto de alimentación, pasaje, hospedaje, viáticos, iba a cubrir a cargo del Estado peruano. O sea, aquellos que querían regresar a su país, el Perú le ponía todo, todo. Tipo un crucero, algo así. Tercer punto, dice, aquellos militares españoles, generales, coroneles, militares, que habían participado en la batalla de Ayacucho, peleando a órdenes del rey de España, peleando en el ejército español, podían pasarse al ejército peruano con aumento de sueldo y con su mismo rango. Oye, qué terrible. Mira, para que tengas una idea, agárrate, no te desmayes, por favor. En la batalla de Ayacucho, defendiendo a España y a la causa del rey de España, ¿sabes quiénes pelearon? Agustín Gamarra, Ramón Castilla, Rufino Echenique. Acuérdate tus nombres, ¿ah? Ramón Castilla, Agustín Gamarra y Rufino Echenique. Pelearon defendiendo a Canterac y al rey de España. Gracias a la capitulación
se pasaron al ejército peruano, como si nada hubiera pasado. Le aumentaron su sueldo y su mismo rango. Y años después, estos individuos fueron presidentes del Perú. Ahí está el gobierno de Castilla, de Echenique y de Gamarra. Terrible, ¿no? Imagínate, oye, esto es una cosa de locos para no creerlo. Una vez más, ocurre solamente en un país llamado Perú. Y lo peor, el colmo, acá sí, no te desmayes, por favor. ¿Eh? España reconoce la independencia del Perú, pero le pide al Perú pagar una indemnización. Pregunta, ¿qué significa la palabra indemnización? Es un pago, profesor. Daños, como Claro, daños reparatorios, algo así. un pago por daños y perjuicios. Oiga, el Perú acepta, Sucre lo firma y Bolívar lo sella. Se acordó aproximadamente 780.000 millones de libras esterlinas, que para la época era una fortuna, con la cual se inició nuestra deuda externa con España. Deuda que lo inició, por cierto, San Martín en su protectorado, inició la deuda externa que hoy nos tiene cogido del cuello al Perú, al pedir dinero prestado a Inglaterra para llevar a cabo su protectorado. Entonces, poniendo en una balanza, así objetivamente hablando, ¿quiénes se beneficiaron con la capitulación? ¿España o nosotros los peruanos? España, Españoles. pues, ahí está, pues. Firmado por Profesor, Sucre, sellado por... entonces, ¿qué sentido tendría la guerra si al final ellos ganaron? Ahí está. Fueron malos de Muy Bolívar buena y Sucre. pregunta de mi amiga Criseli. ¿Qué sentido tenía la guerra? Eso se preguntaron nuestros hermanos indígenas, pues. ¿Qué sentido ha tenido que yo derramé mi sangre, muriera mi hermano, mi padre en esta guerra? Si al final las cosas se mantenían tal como están. Por eso te digo una vez más, nuestra independencia fue política, porque después de la independencia se mantuvo la misma estructura. Discriminación, racismo, desigualdad, pobreza, miseria para nuestros sectores populares. Los criollos no les afectó en nada. ¿Qué tienes, pues? Entonces, como tú lo dices, Rita Crisel, de nada valió el esfuerzo de nuestras masas hermanos indígenas, que fueron los que aportaron a él. Traición total, pues, ¿no? Aquí los indígenas se dieron cuenta que el señor Bolívar y el señor Sucre estaban acordes, bailaban a la música que ponían pues la aristocracia española y los ricos criollos del Perú, no del pueblo. Entonces, demostrado el día de hoy que tanto San Martín y Bolívar no buscaron pues el beneficio de las masas, buscaron conciliaciones, buscaron acuerdos, buscaron favorecer los intereses de los grupos económicos y de poder en ese entonces en el Perú. Entonces no hay por qué ensalzarlos el día de hoy. Hay que decir las cosas como son, los reales objetivos que persiguieron ellos. Y eso es una verdad, a medias, obviamente, pero obviamente cuando se lanzan estos discursos de sí, a la historiografía tradicional no le gusta polemizar. Bueno, ¿para qué polemizar? Pero pienso yo, y creo que tú lo sabes, ¿eh? Que en la polémica se enriquecen mucho más las ideas. En la polémica y el debate prácticamente se llega a la verdad. No absoluta, porque no existe verdad absoluta, pero al menos se acerca a la verdad. Y lamentablemente en este país, con lo que respecta a nuestra historia, no se quiere polemizar, no se quiere analizar, no se quiere criticar. Ya te lo dije, en este país, en muchos lugares, se está haciendo historieta del Perú, más no historia del Perú. Se está narrando la historia de forma tergiversada, ensalzando a personajes y no analizando lo que realmente qué objetivos establecían, qué objetivos perseguían. El caso de Bolívar. Ahora, con esto me va a decir, no, profesor, es usted antipatriota. No, no soy antipatriota. Simplemente estoy planteando las cosas como son. Y si analizamos el concepto de patria, es otra categoría que han creado ciertos sectores burgueses al crear esto de patria. Eso realmente no se debe dar, ¿no? Y eso creo que tú correctamente, muy bien, lo sabes. Entonces, seguimos. Ajá, y acá quiero acabar con esto para ponernos a trabajar ya el material e irnos principalmente a dormir porque tienes que dar también tu práctica. Señorita Nicole, ya la práctica está en la plataforma. A ver, 8:15 empieza la práctica, ¿ya, Nicole? Me pasas la voz 8:15 para yo cerrar la clase. Mira, terminado esto, Bolívar tenía un proyecto político. El proyecto político de Bolívar era distinto al de San Martín.
convoca en Panamá a los países libres e independientes. Gracias, yo también quiero. Escúchame. Bolívar lo que intentó hacer en Sudamérica era una república federal. Ese fue el proyecto de Bolívar, llevar a cabo una república federal. Pregunta, jovencitos, ¿qué quiere decir república federal? ¿Sabes qué es una república federal? Estados Unidos es república federal. Brasil es república federal. Argentina es una república federal. Entonces, ¿qué quiere decir república federal? Niños. Es como que cada estado tiene sus propias leyes, algo así. Ah, claro, te acercaste a la verdad, mi estimada Criseli, claro. Una república federal es la Bueno, sí. agrupación de varios estados. Cada estado mantiene cierta autonomía, su propia ley, su propio marco jurídico, pero todos están centralizados a un gobierno central, un órgano directivo de poder. En el caso de Estados Unidos, Washington, Distrito Federal. Porque tú vas en Estados Unidos, que son 50 estados, cada estado tiene sus propias normas, leyes, al igual que en Brasil, al igual que en Argentina. Algo similar pensaba hacer Bolívar. Y esa República Federal se iba a llamar Federación de los Andes, para lo cual Bolívar buscaba integrar dicha federación con los países que había independizado. Ya acabo. Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia. Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia. Estos cuatro. Bueno, Bolivia, que era una república que había nacido después, porque Bolivia teóricamente, históricamente no ha existido, ha sido pues el Alto Perú, y Bolivia siempre ha formado parte de nuestro país. Otros dicen el gran error político de Bolívar fue separar el Alto Perú y crear la República de Bolivia, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta. El proyecto era interesante, una república federal, la agrupación de 4 países bajo un gobierno central. Para eso, Bolívar convoca al Congreso de Panamá. Al Congreso de Panamá a estos países que iban a asistir. Cálmate. ¿Por qué vas a estar ahí? Ya, entonces, acá hay que tomar en cuenta lo siguiente. Escúchame. Mira, en esta República Federal, que el proyecto era interesante, el detalle era que Bolívar quería todo el poder político para sí. Bueno, esto reflejaba pues la ambición política de Bolívar. Bolívar dijo que dicha federación de los Andes iba a tener una constitución vitalicia y un presidente vitalicio. ¿Qué quiere decir presidente vitalicio? Que una vez gobernara y terminara su gobierno iba a ser pagado de por vida. Algo así. Iba a ser el gobernante de estos países de por vida, jovencito, hasta que muera. Y Bolívar tenía cuerda para rato, pues, Bolívar. Entonces, terrible. Ahí fue donde mostró su gran ambición. Claro. Ahora, esto le valió muchas contradicciones. Muchos criollos de Perú, de Ecuador, de Colombia, no estaban de acuerdo con dicho proyecto. Veían en Bolívar una exageradas ansias de poder. Es así que el proyecto fracasó, pues. Fracasó. Además, inclusive Bolívar decía que esta federación iba a tener el respaldo de una mano amiga y la protección de un país, Inglaterra, para evitar, decía Bolívar, el crecimiento económico de un país que ya estaba generándose en el norte. ¿Y qué país era? Estados Unidos. Bolívar tenía la idea de que tarde o temprano Estados Unidos iba a tomar el control económico de Sudamérica para abastecerse de materias primas. Entonces, para evitar eso, hay que llamar la protección de la mano amiga, que es Inglaterra, con la cual Inglaterra iba a ejercer el total control económico de Sudamérica. Oiga, el proyecto era interesante, pero los mecanismos no eran los adecuados. Es así que
Este proyecto fracasó, pues. ¿Y sabes por qué fracasó? También por la incidencia de Chile. La diplomacia chilena siempre planteó principalmente dividir este proyecto. La diplomacia chilena mandaba misivas a Perú o a Ecuador argumentando que este proyecto no era el más favorable para sus intereses, debido a las exageradas ansias ambiciosas de poder de Bolívar. ¿Ya? De poder de Bolívar. Es por esta razón, mi estimado jovencito, que el proyecto fracasa. Ahora, dicen que cuando el proyecto fracasa, el país que aplaudió por el fracaso de dicho proyecto fue Chile. Porque Chile en estos años ya empezó a generar un proyecto. Su proyecto era expansionismo hacia el norte, cosa que lo va a lograr en la guerra del Lugano y el Salitre. Pongamos un hipotético caso, hipotético escenario. ¿Qué hubiera pasado si el proyecto de Bolívar hubiera triunfado? Bolívar dejaba de lado sus ambiciones de poder, buscaba una equidad, una igualdad en el poder político y esta federación le integraría a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Pregunta, ¿Chile hubiera llevado a cabo la guerra del Lugano y el Salitre años después? Si el proyecto hubiera triunfado, ¿tú qué crees? No. No, profesor. Obviamente que no, pues. Para Chile hubiera sido un suicidio, enfrentarse a casi 5 países simultáneamente. Por eso para Chile era conveniente que la federación fracase y de esa manera, años más tarde, llevar su proyecto expansionista de apropiarse del salitre de Perú y Bolivia en lo que se denominó la Guerra del Salitre. Eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, fracasó por el proyecto de Bolívar, pero las ideas de Bolívar nuevamente fueron trazadas cuando llega al poder Hugo Chávez. En Venezuela, si tú revisas, Hugo Chávez habla de la República Bolivariana, de integrar pues bajo los ideales de Bolívar a Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Bueno, una idea de Hugo Chávez tergiversada totalmente del pensamiento de Bolívar, ¿no? Por eso que está en Venezuela hablan de la República Bolivariana, dicen, ¿no? Eso tienen que tomarlo en cuenta. Bueno, y Bolívar planteaba esto porque en Estados Unidos apareció este personaje, James Monroe, presidente norteamericano, que planteaba la doctrina Monroe. ¿Y qué era la doctrina Monroe? Era una doctrina en la cual prácticamente Norteamérica, si tarde o temprano, se iba a apropiar de América del Sur. ¿Por qué? Porque en Europa se había formado la Santa Alianza después de la desintegración del Imperio Napoleónico y la Santa Alianza, dirigida por Inglaterra, España, buscaban tratar de recuperar sus colonias en América. Entonces aquí el señor Monroe plantea la famosa frase América para los americanos. Con esta frase, ¿qué quiere decir? Que América debe ser gobernada por americanos. Pero en el fondo, lo que buscaba James Monroe era que tarde o temprano América del Sur se iba a convertir algo así como en el patio trasero del imperialismo norteamericano, cosa que se logró, pues. Y años después, Sudamérica fue el patio trasero de Norteamérica, donde la economía norteamericana tomó el control total de esto. ¿Correcto? Hasta ahí. Entonces, ¿alguna duda, pregunta, inquietud, mi estimado jovencito? ¿Todo claro? ¿Todo ok? Niños, ¿me escucharon? Sí, profesor. Ya, Sí. entonces. Muy bien. Entonces, creo que ya no hay más que mostrar aquí. Damos fin a la presentación. Dejamos de compartir. Y vamos a trabajar el material. ¿Ya? ¿Tienes tu material a la mano? El librito, el compendio, el set de separatas, como quieras llamarlo. Yo lo tengo aquí. ¿Ya? Acá está. ¿Listo? Muy bien. Aquí vamos entonces. A ver, vamos a ver las preguntas en todo caso.
A ver. Criseli. Criseli, ¿está presente Criseli? Sí, profesor. ¿Cómo está, señorita Criseli? Buenas noches. ¿Podría Buenas noches, empezar profesor. con la pregunta número 1, por favor? A ver si lee y me dice cuál es la clave que usted crea conveniente. Vamos, Criseli. Pregunta 1, mi estimada Criseli. No, la. A ver. Dice, opositor a la idea monárquica de San Martín. ¿Qué personaje se opuso a la idea monárquica? Va a ser un peruano que aquí fue secretario de Bolívar. Brazo derecho de Bolívar. La A, Ribagüero, no, opositora. Ribagüero estaba a favor, más bien. Opositor. Fue secretario de Bolívar en el Perú. No es la A. Le llamaban el solitario de Sayán, un pueblo en la costa, en la Sierra Norte de Lima. Tampoco fue Bernardo. Bernardo de Monteagudo más bien fue partidario de la idea monarquista. La E, Sánchez Carrión. Sánchez Carrión. Sánchez Carrión, claro. Pues, a ver, vamos a resaltar acá. José Faustino Sánchez Carrión. Este personaje, Sánchez Carrión, estaba a favor de que el Perú sea una república. Estaba a favor de que el Perú formara la república federativa que planteaba Bolívar. Fue secretario principal del señor Bolívar en el Perú y partidario de sus ideas. Por lo tanto, él era opositor a las ideas de San Martín y planteaba bien que el Perú debe ser una república. ¿Ya? A ver, pregunta 2. Pedida pregunta 2. ¿Se encuentra Carlos Alberto? Jovencito. Sí. ¿Qué tal, Carlos Alberto? Buenas noches, para empezar. La pregunta 2, por favor, ¿puedes leer y decirme la clave respectiva? Carlos Alberto, ¿se encuentra ahí? Ya te dormiste. Carlos Alberto. Sí, profesor. Ya, la pregunta 2, por favor, pues hijo, para ir avanzando. ¿Puedes leer y decirme la clave? Dice, medida, ya te voy a apoyar, ¿ya? Dice, medida de San Martín a favor de la población negra peruana. Bueno, fue una medida que planteó San Martín en su breve gobierno llamado el Protectorado. ¿Cuál fue? La B, claro, la libertad. Exacto, pues la libertad de vientres. ¿Qué planteaba la libertad de vientres? Que todos los esclavos negros que nacían después del julio de 1821 iban a ser libres, independientes. Pero no todos en general, ¿no? Y aquí San Martín buscó siempre favorecer a otros sectores económicos. Un momentito, voy a conectar acá la batería, un momentito, sí. Ya, ahora sí. La batería está un poco baja ya. Listo, muy bien. Conocido como el solitario de Sayán, personaje secretario principal del señor Bolívar en el Perú. Era defensor de las ideas republicanas de Bolívar y opositor, pues, de las ideas monarquistas. ¿Quién fue? Obvio, Faustino Sánchez Carrión. Llamaron el solitario de Sayán. A ver, para explicar un poco, Sayán es un pequeño pueblo al norte de Lima, pasando Huacho, antes de llegar a Churín.
no sé si conocerán, en la costa norte de Churí. Ahí vivía, pues, ahí, el señor Sánchez Carro. Lo llamaron solitario porque una persona que gustaba vivir sola al estudio de la política, de la filosofía y demás. ¿Sí? Muy bien, a ver, siguiente pregunta. Un momentito. Siguiente pregunta. A ver, ya. La primera oposición política que encontró Bolívar a su llegada al Perú en el bando patriota, ¿quién fue? ¿Quién fue su principal oposición política? Fue un criollo que ante el año 1823 se fue a Trujillo y estableció su gobierno desde Trujillo, desconociendo al otro personaje que estaba en Lima. ¿Quién fue este personaje? ¿Quién? Claro. Ribagüero. José de la Riva Agüero. Oye, José de la Riva Agüero es un principal opositor, pues. A tal punto que Ribagüero se reunió con la Serna para tratar de asesinar a Bolívar e intentar que Bolívar no ingrese al Perú. Oye, corre mi libro. Ya, ello hay que tomarlo en cuenta. Oiga, un detalle. ¿Qué es lo que ven mis ojos? Oiga, mira, si tú revisas a partir de la pregunta 5, 6, 7, 8, 9, 10, son preguntas del primer militarismo. ¿Eh? Ajá, mira, del primer militarismo. Tema que todavía no hemos visto. Así es, mira, del primer militarismo. Ajá, creo que parece que ha habido una confusión en el manejo de los temas. ¿Eh? Hasta la número 4 o 5 todo estaba acá, pero a partir de la número 5 es 1834, época del primer militarismo, inicios de la República en el Perú, junto con estas mismas preguntas. Entonces, yo lo puedo hacer, pero no hemos hecho el tema, había que explicar. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Dime, solución. Ya la situación está planteada. ¿Qué hacemos? ¿La hacemos normal o esperamos a desarrollar el tema? Dime, ¿qué hacemos, papito lindo? Lo hacemos normal, profesor, pero... Listo, tú lo has dicho, ya. Si te genera un bloqueo mental, no es mi culpa. Dice, dirigió el golpe contra José Luis de Orbegoso en enero de 1834. Bueno, en el año 1834 va a dirigir un golpe de Estado, un personaje que algunos lo han considerado como el presidente más joven del Perú. Llegó a ser presidente del Perú con solamente 28 años de edad. Nada que García no se mete más joven, ¿eh? Es este señor. ¿Quién, Milagritos? Ajá, Milagritos lo sabía. Felipe Santiago Salaverry. Es la época pues del caudillismo. Santiago Salaverry toma el poder y Santiago Salaverry va a plantear medidas radicales. ¿Eh? Por ejemplo, permitió la traída de esclavos negros de África. Estableció el fusilamiento de funcionarios corruptos. Oye, planteó eso, el fusilamiento de funcionarios corruptos. Oye, imagínate si lo tuviéramos vivo a Salaverry o plantear la medida de Salaverry de fusilar a todo funcionario corrupto. Mi abuela dice que faltaría cementerios para generar el acaparamiento de tantos muertos que hay en este país. Imagínate, pues, hasta nos faltarían balas para fusilar a todos los corruptos si quisiéramos aplicar lo que planteó Salaverry. El conflicto de la Gran Colombia. A ver, te explico un poco. Después de que Bolívar fracasara en su intento de llevar a cabo una república federal, Bolívar formó la Gran Colombia, conformada por Venezuela, Colombia y Ecuador. No duró mucho tiempo, hasta el año 1830. Y antes de que se desintegrara, la Gran Colombia declaró una guerra al Perú, reclamando Guayaquil.
Lamentablemente el Perú se sumó a esta guerra, firmó un tratado llamado el Tratado Larrea-Gual. Así se llama el tratado. ¿Y por qué el tratado, profesor, se llamó Larrea-Gual? Porque los diplomáticos que la firmaron tenían esos apellidos. Larrea, diplomático que representaba al Perú; Gual, diplomático que representaba a Ecuador, a la Gran Colombia. En dicho tratado, el Perú ya no quiere participar en la guerra porque estaba en crisis y demás, y a cambio el Perú cede Guayaquil a este país. Guayaquil históricamente siempre perteneció al Perú, pero gracias al tratado Guayaquil fue cedido a la Gran Colombia para evitar un nuevo conflicto con este país. Y así perdimos pues Guayaquil, uno de los principales puertos en la costa norte, que hoy pertenece al actual país de... ¿A qué actual país pertenece Guayaquil? Niños, Colombia. ¿a qué país pertenece hoy Guayaquil? Colombia. Colombia, No, claro. mi estimada. Ecuador. No, Ecuador. 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 Guayaquil forma parte de Ecuador, no te olvides. Ya. El presidente José Luis de Orbegoso promulgó en 1823 promulgó que, va a promulgar la Constitución Liberal, pero de este año, de 1828. A ver, un detallito acá. Ya te lo expliqué en la próxima clase, pero todavía le adelanto. A inicios de la República, los criollos y los militares que asumieron el poder, más que todos los militares, tuvieron dos tendencias: liberales y conservadores. ¿Quiénes eran conservadores? Eran militares junto con un grupo de criollos, principalmente limeños, la mayor parte de ellos eran limeños, que planteaban que el poder ejecutivo debía tener más atribuciones que el legislativo. Es decir, el poder ejecutivo está por encima del poder legislativo, que es el Congreso. Los liberales planteaban lo contrario. Ahora, los liberales mayormente eran criollos ricos comerciantes de provincia. Provenían de Ayacucho, de Huamanga, de Cusco, de Trujillo. Y acá siempre ha habido pues este afán de que esta clase criolla emergente de provincias buscaba acabar con el centralismo de Lima. Eso siempre se ha dado, pues, ¿no? Los provincianos siempre han vivido pues a las espaldas del crecimiento de Lima. Entonces, los criollos de estas provincias plantearon ser liberales. ¿Y qué planteaban los liberales? Primero, romper el centralismo en Lima, con esas viejas taras que evitaban el desarrollo económico del país. Y dos, ellos planteaban lo que llamaban principalmente dar mayor prioridad, dar mayor atribución al legislativo. Ellos planteaban que el Congreso está por encima del Ejecutivo. Por lo tanto, ambas posturas eran contrarias. Pregunta: según la actual Constitución política, ¿cuál es lo correcto? ¿El Congreso está por encima del Ejecutivo? ¿El Ejecutivo está por encima del Congreso? ¿O existe igualdad de poderes? ¿Qué dice nuestra actual Constitución política? Niños, ¿estás ahí? ¿Qué dice nuestra? Claro, existe o debe existir, perdón, la igualdad de poderes. Aquí no debe existir que el Congreso tiene más atribuciones. Cuando hablo de ejecutivo, hablo del presidente y sus ministros. Pues ya, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hoy hay igualdad de poderes, pero en esta época no, pues. En esta época se planteaba, no, tal poder está por encima, tal poder está por encima. Es por eso que el señor Orbegoso plantea su Constitución Liberal de 1828. La firma de la paz con la Gran Colombia, con la cual se logró acabar la guerra con este país. Obviamente la paz se logró, pero a un alto costo, pues, ¿no? Perdimos Guayaquil, uno de nuestros principales puertos. Se dio durante el gobierno de este individuo, Agustín Gamarra, que llegó a ser presidente del Perú 2 veces, ¿sabes? Y recordar, Agustín Gamarra en la batalla de Ayacucho defendió ¿a quién?
quién defendió Agustín Gamarra? ¿Al rey de España o a la causa patriota? En la batalla de Ayacucho. Oye, te lo dije hace poco. ¿A quién? ¿Ah? A Bolívar no, a Bolívar no. ¿A quién buscó defender Gamarra en la batalla de Ayacucho? Al rey de España, pues. Estaba luchando a favor de las tropas realistas. Por eso que Gamarra en su gobierno va a ser un gobierno autoritario, dictatorial, represivo, a tal punto que en el Congreso hubo un personaje que tuvo el aplomo de levantarse y acusarlo de exceso de poder, acusarlo de dictador, al mariscal Gamarra. Y cada vez que concluía su discurso, señalando a Gamarra que se encontraba en el Congreso, decía: yo debo acusar, yo acuso. Acuso la corrupción, acuso la dictadura, acuso la violación de los derechos, de la Constitución, porque Gamarra hizo eso, pues. Tú ya sabes cómo gobierna, pues, un dictador. ¿Sabes quién fue este señor que planteaba esta frase? Francisco González de Paula Vigil. Este es el señor que va a denunciar los excesos que cometía Gamarra en su gobierno. Al finalizar el gobierno de Gamarra, la Convención Nacional elige como presidente a quién. Va a elegir como presidente a este otro personaje, Ramón Castillo, que también en la batalla de Ayacucho peleó defendiendo al rey. Y gracias a la capitulación obtuvieron pues determinados beneficios. ¿Ya? Ya, ahí creo que se nota mejor. ¿Ya? Dice, personaje que conspiró. A ver, ¿qué es una conspiración para empezar? ¿Alguien puede decirme qué es una conspiración? Es como cuando hablas de una persona que, o sea, pero no tiene fundamento si es real o verídico. Es como hablar mal de esa Claro, persona sin fundamento. Aparte de hablar más, es obrar mal. La conspiración es un acto en el cual se busca acabar con el poder o estar en contra de otra persona que ha tomado legalmente el poder. Por ejemplo, noviembre, claro que sí, noviembre del año anterior, el señor Merino conspiró contra el Perú, interpretó la Constitución de forma antojadiza y provocó la vacancia de Vizcarra, que generó pues una desestabilización política en el Perú, una conspiración. Entonces dice, personaje que conspiró contra el régimen de Orbegoso, buscando una alianza con Bolivia. Este personaje se conspiró contra Orbegoso y estaba buscando una alianza con Bolivia. Va a ser el señor Agustín Gamarra. Perdón. Durante la guerra entre el Perú y la Gran Colombia, las batallas de mayor relevancia fueron San José de Sarabugo y Portete de Tarqui, que por cierto son batallas en las cuales el Perú logra ganar. Oiga, el Perú logra ganar esta guerra, pero el gobierno del señor José de la Mar firmó tratados favorables a la Gran Colombia, en la cual prácticamente desinteresó y, digamos, estuvo al margen de los intereses que buscamos en esta guerra. En la guerra por la formación de la Confederación Peruano-Boliviana, el último intento de unir Perú y Bolivia, triunfaron los intereses generales en la guerra de la formación de la Confederación Peruano, triunfaron los intereses de los generales Blanco Encalada y Bulnes, que fueron militares chilenos que acabaron con la Confederación. Ya en la próxima clase explicaremos en qué consiste esto.
Durante la primera mitad del siglo XIX, si yo hablo siglo XIX, ¿a qué año se refiere? ¿Qué año se refiere siglo XIX, jovencitos? Entre 1800 y 1900. Exacto, Antes del 1800, 1900, claro, 1800, 1900. Muy bien, tú lo has dicho. Durante esa mitad del siglo XIX, la primera generación de liberales, ¿qué planteaba? Bueno, ya te dije ya lo dije hace instantes. A ver, ¿qué planteaban estos liberales? ¿Qué planteaban? Oye, hace poco lo expliqué, la postura de los liberales. ¿Qué planteaban los liberales? Dar más prioridad al Congreso, al legislativo, que el Ejecutivo esté subordinado a los intereses del Congreso. Por lo tanto, ¿cuál sería la clave ahí, mi estimado? Claro, la D. La de- No, la D dice la subordinación del legislativo al ejecutivo. No, al contrario, más bien. No, la un C. momento. No, un momento. Acá dice siglo XVIII. Aquí cambia la cosa. A ver. En el siglo XVIII, los liberales y conservadores van a tener otra polémica. Me olvidé mencionarlo. Es por eso que cuando... A ver, mira, ¿qué es lo que ocurre? Los liberales planteaban la soberanía popular. ¿Qué dicen los liberales en ese entonces? Hablo año 1800, finales de 1800. Planteaban que cuando se hablaba de soberanía popular, todo el pueblo, campesinos, indígenas, debían tener la facultad de participar en política, de sufragar, de votar. Pero los conservadores planteaban la libertad la soberanía de la inteligencia. Ellos decían, no, los únicos que pueden participar en política, los únicos que pueden participar en lo que viene a ser la decisión política del Estado son la gente alfabeta, los que saben leer y escribir, y los que tienen grandes intereses de grupos de poder o tienen poder económico. Por lo tanto, en la primera mitad del siglo XIX, las generaciones liberales planteaban subordinación del legislativo al ejecutivo. Claro, tiene razón, mi estimada, es esto. No había visto bien la clave acá. Claro, lo que buscaban los liberales, ay Dios mío, lo que buscaban los liberales en esa época era que el legislativo, que el legislativo esté subordinado a la subordinación del legislativo esté sobre el ejecutivo. ¿Ya? Claro que sí. Batalla en la cual Salaverry fue derrotado definitivamente. Fue en Socabaya. El joven general Salaverry, que fue presidente del Perú por espacio de 8 meses, con solamente 28 años de edad. Uno de los principales promotores y protector de la Confederación Peruano-Boliviana fue un general boliviano llamado Andrés de Santa Cruz. Carambas. ¿Ya? La Confederación Peruano-Boliviana estuvo conformado por el Estado. Para empezar, ¿qué era la Confederación Peruano-Boliviana? Va a ser el último intento que llevan a cabo un grupo de políticos para unir Perú y Bolivia, que habían sido separadas por Bolívar años atrás. ¿Ya? Entonces, esta Confederación Peruano-Boliviana iba a estar integrado por el Estado norperuano, regiones de la parte norte del Perú, el Estado surperuano, regiones de la zona sur del Perú y el Estado boliviano, por 3 estados. Entonces, ¿cuál sería la clave aquí? 17. La C.
Batalla que determinó la formación y el establecimiento de la Confederación Peruano-Boliviana fue librada en Yungay. Aquí en esta batalla, los chilenos logran vencer y desarticulan, destruyen la Confederación Peruano-Boliviana. A ver, acá vamos a acabar. Ya, esta última ya para irnos, dice, señale las afirmaciones correctas sobre la Confederación Peruano-Boliviana. Chile declaró la guerra a la Confederación porque su política colonial perseguía el paraíso. Esto es correcto. Correcto. El mariscal Andrés Santa Cruz, mencionado protector. Correcto también. 1 y 2. En la batalla de Yungay, las tropas de la Confederación derrotaron a los chilenos. Esto es falso. Más bien perdieron. Entonces era solamente correcto 1 y 2. Clave D. ¿Ya? Muy bien, jovencitos. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud con respecto al tema que hemos hecho el día de hoy? El proceso de nuestra independencia. Entonces, ya sabes, siempre los hechos históricos los llevan a cabo las masas. Son los pueblos los que desencadenan y llevan a cabo los procesos históricos para la trascendencia de un país. Lamentablemente, pues, nuestra historia tradicional no quiere dar el crédito a las masas, principalmente masas indígenas, que siempre han aportado en la consecución, en la construcción de una patria, de un país, a la cual ustedes, como próximas generaciones que van a ver, deben tener ese sentido crítico. Entonces, y también la historia la hacen ustedes. En cada hecho de tu vida cotidiana que tú estás escribiendo la historia de este país, y la vas a escribir más cuando ingreses a la universidad, cuando seas un profesional, y cuando llegue el momento en el cual puedas aportar a este país. ¿Correcto, mi estimado? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, jovencitos? Para dar ya por concluido la presente sesión, siendo casi ya 8:14. ¿Alguna duda, pregunta, jovencitos? Niños. No, profesor. En todo caso, pasarían inmediatamente a dar su respectiva práctica que está en la plataforma para que de forma adecuada. Nos vemos Tania, Jason, Milagros, Nicole, Michael, Yanka, Sandra, Carlos, Madeleine, Criseli, Catherine, Rosalinda, María, Milagritos, Omar y demás. Gusto trabajar con... Recuerden, profesor.